Fernando, buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Pues vamos a hablar, contento, porque vamos a hablar de un personaje que ha trascendido generaciones, pero que realmente poco conocemos de él. Exactamente, ahora tenemos la imagen esta muy ya como tatuada, ¿no? De lo que es Santa Claus. Sí. El personaje este rechoncho, rollizo, de rojo, ¿no? Claro, lo que pasa es que Santa Claus, para los niños que nos están viendo en su casa, ha ido cambiando de ropa porque pues también se pone a la moda, ¿no? Bueno, puede ser. Sí, puede ser. Sí. Mira, es San Nicolás de Bari, ¿no? La leyenda. Sí. San Nicolás de Bari era un obispo en Turquía, en la ciudad de Mira. Antes de ser obispo, pues era el pobre Nicolás nada más. Una persona muy caracterizada mucho por su carisma, por su bondad, por su caridad humana. Sí. De niño mueren sus padres y le dejan una gran herencia. O sea, lo dejaron con dinero. Lo dejaron con dinero. Estamos hablando del año 300 de nuestra era. Lo dejan con dinero y empieza a hacer obras de caridad. Se entera, por ejemplo, una de las leyendas, se entera de que un hombre muy pobre con 3 hijas no tienen dinero para la dote, se iban a dedicar a la prostitución. Y él dice, pues sin saberlo, sin que se enteraran ellas, en la noche llega, avienta unas monedas de oro por la ventana de la casa de este pobre hombre, Sí. y caen las monedas en un calcetín que estaban dejando secado ahí, ¿no? Claro. Ahí empieza medio a formarse. Ya le gustó a Santa Claus eso de dejar los regalos en los calcetines. Exactamente. Dice, mira, qué Después, bien. como es santo, había que tener algún milagro. Dice que se asesinaron a 3 niños en una reyerta, en una pelea, y él los revive. Son los mira, milagros. Ahí sí. se convierte en santo, Ya. en obispo de esta parte de Turquía, ¿no? San- Entonces empieza a moverse esta imagen de San Nicolás sobre esa zona, entre los ortodoxos, los griegos, los rusos, Ya. ¿no? En la zona de Turquía. Pero después, muchos años después, ya con el Imperio Sacro romano-germánico, Ajá. con Otón, ahí en los años 900, pues el imperio se expande, Sí. y todas esas tradiciones turcas, ortodoxas, digamos, entre ellas San Nicolás. Santa Claus es una abreviación de Santus Nicolas, ¿no? De San Nicolás. Es como decirle cariño, ¿no? A San Nicolás. Exactamente. Con esta tradición llega a Europa y sobre todo pasa a los Alpes. Entonces ya se muda Santa Claus. Se muda, de ya Turquía se a muda. Europa. Exactamente. No existía Santa Claus, era San Nicolás. San Nicolás todavía. San Nicolás. Llega y donde más se arraiga es en Holanda. Sí. En Holanda, de hecho, es santo patrono de Ámsterdam. Me gustó vivir ahí en Holanda. Y ahí le dicen Sinterklaas, ¿no? Como vemos en pantalla, mira, Sinterklaas es San Nicolás en holandés. En holandés, que es, Wow, ¿no? Claro. En holandés. Suena como a Santa Claus. Es Papá Noel, ¿no? Muy bien. Papá Noel en francés, digamos. Bueno, pues al llegar a Holanda, en Ámsterdam en esos tiempos, pues es el puerto más importante de Europa. Muy bien. Los holandeses empiezan a navegar por toda Europa, Sí. ¿no? Entonces empiezan a llevar sus tradiciones, entre ellas el Sinterklaas, a toda Europa y ellos a Inglaterra, ¿no? Claro. Y de Inglaterra sabemos que de ahí pasa a Nueva York, a los Estados Unidos. De Inglaterra, Acuérdate los que Nueva migrantes York, ingleses que llegan a Nueva York, ¿lo llevan? holandeses, Holandeses, acuérdate claro. que Manhattan se llamaba Holland, ¿no? Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam. Fue fundada por holandeses, Es entonces cierto. llevan sus tradiciones holandesas hacia Manhattan, hacia Nueva York. Y con eso Santa Claus cruza el Atlántico. Exacto, estamos hablando de 1800. Ya. Ahí ya Washington Irving, el gran escritor, hace una historia de las tradiciones holandesas Sí. en un libro, y de ahí se empieza a formar el personaje, se empiezan a mandar. Todavía Irving lo pinta como un hombre viejo, de sombrero, con pipa. Todavía no está la imagen de Santa Claus muy clara. Sí. Con esta tradición de mandar tarjetas a Estados Unidos, pues empieza no solo en Nueva York, sino en todo Estados Unidos. Se empieza a globalizar Santa Exacto, Claus. el Santa Claus, ¿no? Es que tiene que llegar a todas las casas. Exactamente, hasta que el año 1840, 1850, hay un dibujante que es el primero que hace un dibujo de Santa Claus, Ya. de esta tradición oral, pero lo pintaba como un viejito, a veces como un gnomo, Sí. ¿no? Y a veces también como un hombre rechoncho, con un traje, ¿no? Sí, es que no se deja ver tan fácil Santa Claus. Exactamente, Sí. hasta que en los años 30 de 1900, del siglo XX, Sí. hay un dibujante sueco
Sí. que es el dibujante de una marca refresquera, muy, Muy bien. famosa hasta la Sí. fecha. Le encargan que dibuje a un San Nicolás, Sí. a un Santa Claus, lo dibuja, le queda más o menos parecido a lo que conocemos. Al año siguiente le dicen, no, pues, si estás dibujando para nosotros, los colores tienen que llevar, los colores de Santa Claus tienen que llevar los colores de la marca, de Claro, nuestro entonces refresco. Santa Claus dejó de ser verde, pero Y en ese puso momento moda. dejó de ser verde, Sí. se volvió rojo con blanco, Sí. rechoncho, Fantástico. del Polo Norte, etcétera, etcétera, Pues ya hemos etcétera. Y es lo conocido que los nos secretos. llegó, es lo que nos llegó, fíjate, Claro. desde el año 300 hasta nuestra fecha. Pues ¿no? es el Santa Claus que ya conocemos porque ha cambiado a lo largo de los años, pero como en aquel entonces sigue llevando regalos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Felicidades a todos. Feliz Navidad y bueno.